Sociedad de la Patria, se abre la sesión. Para dar inicio, el secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico del señor Nicolás Godoy, del Gabinete de Cancillería, por el cual excusa la inasistencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Alberto Van Claveren, dado que se encuentra participando en la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y posteriormente en la reunión de cancilleres iberoamericanos en la ciudad de Sevilla, España. Asimismo, comunica que en su representación asistirá la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, señora Gloria de la Fuente. Un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el cual remite copia de los 3 convenios de colaboración suscritos con Bolivia relacionados con el control migratorio, la seguridad fronteriza y el tránsito vecinal fronterizo. Y por último, señor presidente, un correo electrónico de la Coordinación de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores por el cual comunica que la Embajada de Chile en Turquía informó que una delegación parlamentaria turca planea visitar Chile en la segunda mitad de julio, en el marco de relaciones bilaterales y vínculos con organizaciones parlamentarias latinoamericanas. Se solicita confirmar su disposición a recibir a la delegación junto a otros miembros del grupo y autoridades de la corporación, incluida esta comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Lavea. Presidente, saludar a todos los que están en la sala. Presidente, una pregunta. ¿A la subsecretaria se le invitó? O porque me gustaría que el secretario se pronunciara, porque entiendo que si no ha sido invitada por la comisión o directamente por el presidente de la comisión, tengo entendido que necesita la unanimidad, o si viene en calidad de ministra subrogante, podría pasar. Si me lo puede corregir, por favor. De acuerdo a la cuenta, donde hay una excusa del ministro es porque el ministro fue invitado. Y respecto de la calidad con la que asiste la señora de la Fuente, a quien le damos la bienvenida, es, de acuerdo a la convocatoria, como ministra subrogante. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Chalper. ¿Sobre la cuenta? Varios. Muy bien. Sobre puntos varios, le ofrecemos la palabra al diputado Chalper y el diputado Schubert. Sí, presidente. Esta vez no tiene. Va a pasar. Muy bien. Sí, presidente, yo quisiera decir 2 cosas. La primera, presidente, es que yo quisiera pedirle a la comisión que tomemos acuerdo para enviarle un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y también al Ministro de Seguridad por esta polémica que se ha suscitado sobre la supuesta nacionalización de autos robados que estaría incurriéndose en Bolivia. Yo sé que eso se ha desmentido, pero usted sabe, y espero no cometer ninguna infidencia, que con Bolivia siempre es bueno confirmar. Por lo tanto, me parece a mí que nuestros compatriotas tienen el legítimo derecho de tener certeza absoluta que no se está procediendo a básicamente darle carácter de legal a aquello que es ilegal. El que a una persona le roben un auto en cualquier comuna del país y ese vehículo termine en Bolivia como un auto regularizado es una cosa, presidente, que espero no sea más que un mal rato, pero yo al menos tengo serias dudas de que así sea y por lo tanto yo quisiera pedirle que oficiemos y que nos den plena certeza de que eso ha sido así. Y lo segundo, presidente, yo valoro este espacio, pero para serle franco es completamente extemporáneo. Nosotros lo hemos pedido sistemáticamente en los canales que tenemos, porque además hay una cosa curiosa, hay un canal que es como oficial pero no oficial, se usa a veces para requerir votaciones, pero en esta oportunidad la presidenta decretó que no. La verdad que el reglamento de nuestra corporación establece las subrogaciones, pero aquí no se hicieron efectivas las subrogaciones, y por lo tanto básicamente se le faltó el respeto a esta comisión, a varios que estábamos tratando de lograr que se sesionara en el contexto en donde el presidente de la República, y aquí está su representante, se permitió básicamente estrenarse con un tuit en un momento de alta complejidad para el país y nadie podía cuestionar, porque nos decían que aquí el que conduce las relaciones el presidente, pero eso lo tenemos todo claro. Si el artículo 32 en eso es clarísimo, pero el punto no es ese. El punto es que esperamos que a la oposición se le deje expresar su opinión. Yo lo lamento mucho, bueno, cuando llegue la presidenta se lo diré personalmente, yo creo que ella no está velando porque esta comisión cumpla su trabajo, yo creo que ella está incumpliendo su labor como presidenta, desconozco su situación de salud,
y la verdad que la lamento mucho, pero existen los canales para que ella delegue su responsabilidad en otro y hubiéramos podido sesionar. Habíamos varios acá, e incluso de oficialistas, que estaban dispuestos a que sesionáramos, y yo la verdad que lo que observo es que acá se vela más por no complicar al gobierno del presidente Boric en decisiones altamente discutibles, como las que hoy día vamos a abordar, en vez de preocuparse que el Congreso haga su trabajo. Yo lo lamento mucho porque lo que hay al final, presidente, con esto termino, es una falta de afecto y de convicción en su labor parlamentaria. En el fondo no creen en los contrapesos democráticos, ¿se fija? Y por eso siempre muy custodiado el gobierno para que venga aquí, ojalá cuando ya el tema pasó, ¿se fija? Y venga cuando ya la cosa está completamente resuelta, porque yo tengo claro que todo lo que podamos criticar acá, la implicancia en la decisión política, por ejemplo, de ir a reunirse con Irán, Rusia y China, probablemente no va a cambiar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. El diputado Chalper ha solicitado un oficio respecto de una noticia que salió en el diario El Mercurio, según entiendo, que no está corroborada. El Mercurio no siempre históricamente ha publicado cosas ciertas, así que podemos ponerla en duda con toda tranquilidad, pero creo que es pertinente que esta comisión oficia a Cancillería y Cancillería pueda darnos una respuesta oficial respecto de eso. ¿Hay acuerdo para ese oficio? ¿Perdón? Perfecto. ¿Hay acuerdo? Muy bien. Sí, y respecto del segundo punto, yo quisiera, bueno, no soy el presidente, como ustedes saben, no soy el presidente titular. La presidenta titular, entiendo, está con problemas de salud. Ella no está facultada para citar esta comisión en semana distrital. Se requería autorización de comité por unanimidad. Entonces, también poniendo las cosas en contexto, no es responsabilidad de la diputada y presidenta de esta comisión, Ñanco, el haber convocado a esta sesión. Estuvimos muchos disponibles para sesionar en cualquier momento, porque evidentemente es parte de nuestro trabajo y hay inquietud sobre el tema. No comparto con que sea extemporáneo, porque esa visita es en una semana más. Y por lo tanto es totalmente pertinente que hoy día el Ministerio pueda venir a informarnos sobre esa visita y cuál es el tenor de ella. Diputado Lavés. Presidente, siendo jefe de comité de uno de los comités del Parlamento, y solamente para que quede registrado, la presidenta tampoco hizo el intento para convocar a los comités o para informar a los comités o para consultar a los comités. Entonces, básicamente, también queda una sensación digamos, desidia con respecto a querer darle la oportunidad a los parlamentarios, tanto de oficialismo o de la oposición, que queríamos de alguna manera sesionar por la gravedad de los hechos. Así que eso, presidente, no hubo la voluntad tampoco de convocar a los comités. Gracias. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los presentes, en particular a nuestros invitados del día de hoy. Quiero solicitar a la comisión que enviemos una nota de felicitación a doña Rosa María Payá, porque fue recientemente nombrada como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella ha desarrollado una destacada trayectoria como defensora de los derechos humanos, denunciando la represión del régimen cubano en foros internacionales y liderando la iniciativa Cuba Decide, que promueve un plebiscito democrático para la isla. Su voz y la de muchos otros es más urgente que nunca en tiempos como los que estamos viviendo, sobre todo cuando, por ejemplo, el presidente del Partido Comunista Chileno defiende sin ningún tapujo el régimen cubano en los medios de comunicación nacional. Este negacionismo es inaceptable y por eso la designación de alguien como ella en un cargo tan relevante es una muy buena noticia y solicito podamos enviar una nota de felicitaciones. Muchas gracias. Se la enviamos ya mismo, perdón, presidente, le enviamos ya misma la nota. ¿Se la enviamos directamente a ella o se la enviamos a la comisión? A la comisión. Muy bien. Ya va a ser más difícil ubicarla. Más difícil ubicarla. Muy bien. Muy bien, va a ser resuelto. ¿Hay acuerdo para esas felicitaciones? Muy bien, acordado. Ofrezco la palabra en puntos varios. No viendo más palabras, y en su momento recibimos y saludamos a la ministra subrogante y a su equipo, y para entrar en el orden del día le damos la palabra al Ejecutivo.
Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio, por cierto, a los miembros, a las señoras y señores diputados de esta comisión. Y agradezco además la oportunidad de poder venir a contar el contexto sobre la invitación que se hiciera a participar de la reunión de los BRICS, invitación que también recibimos en la mañana del Senado, precisamente porque creo que es una buena oportunidad también para dialogar sobre el contexto y el alcance de esta participación de nuestro país y, por supuesto, las implicancias para nuestra política exterior. Esta participación sin duda ha generado mucho interés y debate también en nuestro país, lo hemos visto ya hace más de un mes cuando se conoció esta visita y por supuesto nos interesa mucho como Cancillería la lógica de que nuestra política exterior, y lo hemos repetido en varias ocasiones, nuestra política exterior concebida como una política de Estado, tiene el deber también de dialogar con los distintos actores públicos y sin lugar a dudas esta comisión es uno de los más relevantes en ese sentido. La presencia de Chile en la cumbre de los BRICS en calidad de observador invitado, y repito, observador invitado, responde a una voluntad de diálogo con todos los actores relevantes del escenario global desde una política exterior que valora la autonomía, el equilibrio y el interés nacional, pero principalmente como un gesto de invitación realizada por Brasil, que es quien ostenta hoy en día la presidencia además de ese foro. Nuestro país asiste junto a otras naciones con las cuales tiene relaciones cercanas e intereses de futuro compartidos, tales como en el caso propio país anfitrión, Brasil, India, Emiratos Árabes Unidos o China. Es bueno destacar además que Chile encuentra en ese foro oportunidades económicas, dado que participan socios con los cuales hemos firmado recientemente acuerdos comerciales como en Emiratos Árabes, a propósito del CEPA que está en tramitación y en discusión hoy día mismo, además en otra comisión, la Comisión de Hacienda, en este caso, de la Cámara de Diputados. Y socios con los cuales hemos iniciado también conversaciones para profundizar nuestra relación comercial, como es el caso de India o Indonesia. Chile va a asistir a la cumbre de los BRICS, además reunión que empieza la próxima semana, por lo tanto la oportunidad es real de poder tener esta conversación previo al viaje sin duda de las autoridades de nuestro país. Va a asistir a la cumbre de los BRICS con identidad propia, sosteniendo sus valores y su tradición democrática. Estar presente en este foro, sin lugar a duda, entendemos nosotros también, es una oportunidad para plantear con claridad y convicción los principios de nuestra política exterior, a la vez que diversificamos, y esto es muy importante porque es una estrategia en la mirada de nuestra política de Estado, de diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales y también la atracción de inversiones. Chile concurrirá como invitado de los BRICS porque cree firmemente en el multilateralismo como la única vía efectiva para abordar desafíos globales y para eso debemos estar dispuestos, entendemos nosotros, a dialogar con muchos actores y usar los espacios disponibles para hacer presentes nuestras posiciones. Un país mediano como el nuestro no tiene ninguna capacidad de influir en la arena internacional si opta por aislarse. Estar presentes en los foros, por lo tanto, donde se discuten soluciones a los grandes problemas y distintas soluciones, por lo demás, a los grandes problemas del siglo XXI, como el cambio climático, por ejemplo, la inteligencia artificial o la salud global, nos permite también contribuir activamente sin comprometer nuestra autonomía ni nuestros principios democráticos. Por otra parte, también es importante destacar que la participación de Chile a este foro es en una calidad equivalente a aquella que nos hizo participar el año pasado, el año 2024, en el G20, oportunidad donde también Brasil, país anfitrión, extendió una invitación a nuestro país para hacerse frente y hacerse parte de esta cumbre. Cabe agregar que para esta reunión, los BRICS más Brasil también invitó a participar a otros países, entre ellos, por ejemplo, Turquía, Azerbaiyán, Kenia, Palestina, Uruguay, México, Colombia, y entre ellos, por ejemplo, Uruguay ya ha confirmado también su participación. Y diversificación para disminuir nuestra dependencia y también fortalecer, por cierto, nuestra autonomía. El presidente Boric, en su calidad de conductor de las relaciones internacionales de Chile, ha señalado que es partidario de que se desarrolle un debate amplio en caso de que surgiera una posibilidad concreta de integrarse a este bloque, cosa que no está en discusión, por cierto, hoy en día. Y esto sería necesario porque entendemos, y así lo hemos expresado como señalaba al principio de esta intervención desde la Cancillería,
que la política exterior de Chile es una política de Estado y por lo tanto merece una amplia discusión desde los distintos actores públicos en este sentido. Y por supuesto también entendemos que esto requiere cierto consenso. Los tratados y acuerdos internacionales pasan, de hecho, precisamente por el Congreso Nacional a propósito de la necesidad de tener una mirada amplia al respecto y porque así lo requiere nuestra legislación. Estamos, por cierto, muy abiertos también a escuchar las opiniones y por eso agradecí al principio la posibilidad de asistir a esta comisión el día de hoy y en la mañana que tuve la oportunidad de hacerlo en el Senado, porque precisamente creemos que eso es lo que enriquece nuestra mirada de política exterior y nuestra proyección en el largo plazo. Algunos elementos que creo que es importante señalar sobre el Foro de los BRICS en particular. Primero, el Foro de los BRICS es un foro político-económico de cooperación que está integrado por países emergentes, entre los que se encuentran miembros como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. También en la actualidad los BRICS cuentan con 10 países que son socios: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, y este último país además se incorporó a este foro el 13 de junio de este año. Brasil asumió la presidencia de BRICS el 1 de agosto del 25, con el tema fortalecimiento de la cooperación global del sur para una gobernanza más inclusiva y más sostenible. Las prioridades de la presidencia brasileña para este proceso son facilitar el comercio y la inversión entre los países de la agrupación mediante el desarrollo de medios de pago, promover una gobernanza inclusiva y responsable de la inteligencia artificial para el desarrollo, mejorar la estructura de financiamiento para hacer frente al cambio climático en el diálogo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2025 a propósito de la COP30, fomentar proyectos de cooperación entre países del sur global, prestando especial atención a la salud pública, fortalecer la institucionalidad del BRICS. A diferencia de organismos o órganos internacionales formales, el BRICS no cuenta con un tratado fundacional ni con una secretaría permanente. Las decisiones dentro de los BRICS se adoptan por consenso absoluto entre los miembros plenos. Los países socios de los BRICS tienen derecho a participar en la cumbre de líderes y en la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores y adherir a sus respectivas declaraciones. En cuanto a su estructura funcional, cada año uno de los países asume la presidencia rotatoria del grupo, fija las prioridades temáticas del periodo y organiza la cumbre anual de jefes de Estado o de Gobierno. También las decisiones y lineamientos conjuntos se plasman en declaraciones finales que son consensuadas al término de cada una de las cumbres. Además, decisiones y lineamientos, por cierto, que incorporan a quienes son miembros o socios, no a quienes son invitados, por lo tanto no es una declaración a la que nosotros tengamos la obligación de adherir o no, en nuestra calidad, por cierto, de invitados. El año 2024, el intercambio comercial, además, de Chile con sus socios comerciales que integran el BRICS, ascendió a 77.147 millones de dólares, anotando un alza de 3,9% respecto al año 2023. Cifras que representan el 41,9% de nuestro comercio en el mundo. El 76,8% del intercambio con el bloque corresponde al comercio con China, seguido de Brasil e India. Entre los principales productos que exportamos están los minerales de cobre, cátodos, cerezas frescas, carbonatos de litio, cobre sin refinar, minerales de hierro, celulosa y salmones. En las importaciones destacan los aceites de petróleo, teléfonos celulares, computadores y vehículos. Y es importante señalar algunos datos también en términos del comercio con varios de los países que componen ese bloque. El año 2024, por ejemplo, las exportaciones de litio a nuestros socios integrantes del BRICS alcanzaron los 2.033 millones y porción, el que corresponde al 99,6% de este monto que fue además exportado a China. El año 24, las exportaciones de cobre a nuestros socios integrantes del BRICS alcanzaron el 29.776.000 y fracción. El 87,1% de ese monto fue exportado a China, el 7,1% a Brasil y el 5,9% a India. Y así sucesivamente varias cifras que dan cuenta de la importancia que tiene la relación además bilateral con varios de los socios de ese espacio en particular o de ese foro en particular. Unas últimas cifras antes de las palabras finales. De acuerdo a cifras del Banco Central, el stock de inversión extranjera directa de los países integrantes del BRICS en Chile al año 23 asciende a los 3.743 millones, con capitales desde Brasil y China
Y por su parte, el stock de inversión extranjera directa de Chile en los países que integran el BRICS el año 2023 asciende a los 19.218 millones de dólares, dirigidos un 100% a Brasil. Algunas palabras finales simplemente para, y abierta por supuesto a las conversaciones o a las preguntas o comentarios que se quiera desarrollar al respecto. Quisiera enfatizar que la decisión de asistir al Foro BRICS en calidad de país invitado es considerada como una decisión prudente, desde una posición de autonomía, pragmatismo y compromiso con los espacios, con los distintos espacios multilaterales por lo demás, sin comprometer nuestra tradición en materia de política exterior, de compromiso con los principios democráticos y de respeto al derecho internacional. La participación de Chile responde a una invitación extendida por el país anfitrión, Brasil, a la voluntad de diálogo de nuestro país con todos los actores relevantes del escenario global y a las oportunidades económicas que entrega este foro en el cual participan importantes socios comerciales de Chile. Agradezco, por supuesto, mediante su presidencia, su liderazgo, señor presidente, la oportunidad de venir a contar esto que creo que es una oportunidad desde el punto de vista de una participación que solamente se va a producir en calidad de invitado y con varios de esos socios y de esos miembros de este foro, por cierto, tenemos una relación comercial relevante que quisiéramos sin lugar a dudas seguir profundizando y desarrollando hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Estoy presidente incidental, sí, no soy el titular. Vamos a hacer una ronda con los parlamentarios. Ha solicitado la palabra el diputado Chalper, Schubert, ¿alguien más? Me inscribo yo, entonces. Diputado Chalper. Aló, sí, gracias, presidente. Bueno, por supuesto, saludar a la subsecretaria. Yo quisiera partir por algo que ella misma dijo que me parece muy importante, que es que efectivamente las relaciones exteriores son políticas de Estado. Pero cuando uno de verdad cree eso, presidente, en circunstancias geopolíticas complejas, como por ejemplo tener una discrepancia con un país vecino en La Haya, lo que hace el presidente de la República es que convoca a las fuerzas políticas a la moneda. Lo que hace la Cancillería es que convoca a las comisiones de relaciones exteriores a la moneda. Pero aquí lo que ocurrió es una cosa totalmente distinta. Aquí, a solicitud, a regañadientes, viene la ministra subrogante a rendir cuentas. Entonces, cuando usted de verdad cree que esto es una política de Estado, se le tiene que notar un poco más. Porque aquí la verdad de las cosas es que de política de Estado, cero, al menos en los gestos con esta comisión y con las oposiciones. Dicho eso, presidente, yo creo que es importante entender que los BRICS es un espacio de coordinación geopolítica donde en sus últimas declaraciones, voy a mencionar 3 joyas, podría mencionar más. Impulsa la desdolarización y el fortalecimiento de sistemas financieros alternativos a los oficiales. Plantean una narrativa de contrapeso al G7, a la OTAN y a la Unión Europea. Y solidarizan sistemáticamente con Rusia e Irán. Y menciono a Rusia porque, presidente, en la última conferencia de la Organización de Estados Americanos, por su intermedio, la subsecretaria condenó con mucha elocuencia en la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, ¿cuál es la coherencia de la diplomacia chilena? Si en una instancia oficial la Cancillería condena a Rusia y sin embargo asiste a una instancia donde dentro de sus lineamientos geopolíticos es solidarizar con lo que ha ocurrido por parte de Rusia, usted comprenderá que una inconsistencia de esa naturaleza no resiste ningún tipo de análisis. Se nos dice, presidente, que esto lo que busca es no poner eventualmente en riesgo, imagino, las relaciones económicas que existen con ciertos países del BRICS. Presidente, digámosle la verdad a los que nos están escuchando. Ninguna de esas relaciones económicas está en lo más mínimo puesta en riesgo. Ni con China, ni con India, ni con Brasil, ni con Indonesia, ni con Sudáfrica, ni con Emiratos Árabes. Tenemos relaciones comerciales bilaterales extremadamente fortalecidas y por lo tanto que nos vengan a decir que se necesita esta instancia como una plataforma económica adicional, permítame decirle, yo no voy a decir que faltan a la verdad, pero al menos tienen que darnos muy buenas razones para decirnos en qué coma se ve fortalecida nuestra relación económica con esos países a partir de la asistencia de este. ¿Cuáles sí son efectos preocupantes, presidente? Primero, cuando usted asiste a un lugar que promueve la desdolarización, que tiene una narrativa de contrapeso al G7, a la OTAN y a la UE en esta instancia y que solidariza con Rusia e Irán, usted comprenderá que en el concierto geopolítico actual parece una decisión al menos imprudente, ¿no? En minutos en donde para nadie será una novedad de los que nos están escuchando, que el deterioro con las relaciones con Estados Unidos es evidente,
Les recuerdo que hasta hace poco el presidente Boric incluso se refirió de mala manera al presidente Trump y a su administración. En esta instancia va a estar presente un actor geopolítico que ustedes comprenderán, al menos despierta ciertas dudas, como es Irán, que se ha incorporado recientemente a las BRICS como miembro integrante. Irán, que por lo demás en materias regionales mantiene vínculos estables con Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, que yo me imagino, la subsecretaria por su intermedio en la OEA dijo que, o sea, no sé si dijo algo respecto de Nicaragua, déjeme ver, bueno, dijo algo bueno, condenó a Nicaragua y sin embargo dentro de los socios de nuestros amigos de Irán está Nicaragua. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es la razón de asistir a una cosa así? O hago la pregunta precisa y con esto voy terminando, presidente. ¿Cuál es la razón de ir con una delegación diplomática de altísimo nivel, encabezada por el jefe de Estado de Chile, a una cosa como esta? Esto no es un foro multilateral, no es un espacio en donde Chile se vaya a ver especialmente beneficiado. Y la subsecretaria sabe perfectamente por su intermedio que se podría ir con una delegación de menor rango, para por lo menos no comprometer de manera tan elocuente los intereses de Chile. Entonces, presidente, francamente, cuando aquí se nos dice que se va como invitado, como una manera de decir, mire, no es tan importante, pero claro que es importante. Yo lo único que le pido por su intermedio a la subsecretaria es que se preocupen mucho de esa foto final, porque yo al menos, presidente, no quiero ver al presidente de Chile en una foto con el presidente de Rusia, con el presidente de Irán y con gente que hoy día ella misma condena en instancias internacionales. Yo le pido, por favor, que no suscriban, si a esta altura se les puede pedir algo, no suscriban nada que comprometa los intereses de Chile. Porque yo tengo claro que el mundo sabe que el presidente actual va de salida y por lo tanto la salida de madre que se manda, la verdad que todos las interpretan desde ese punto de vista. Pero créame, hay intereses superiores de Chile en juego que francamente no se explican que tienen que ver con asistir a una cosa como esta. Y termino, presidente, con una frase que sé que quizás no me van a dejar tocarla porque no está en la citación, pero lo que ha ocurrido con el embajador en la OEA, presidente, es un escándalo diplomático inédito en la diplomacia chilena. Que este señor renuncie en la víspera que Chile va a asumir la presidencia del Consejo Permanente, con la Cumbre de las Américas en el camino, y que la Cancillería le haya aceptado la renuncia a este señor, sin cumplir con el plazo de 6 meses que tenía que cumplir, con una dispensa del secretario general, que todos aquí sabemos es porque le movió los votos para su candidatura, es una cosa que no tiene paralelo, presidente, en la historia de la diplomacia chilena, y yo lo anoto como de los bochornos diplomáticos más grandes que yo he conocido, porque además el presidente de la República asiste a esta Asamblea General con la misión allá descabezada, porque este señor renunció para asumir un cargo permanente en la OEA. Digamos, usted comprenderá que una cosa de esa naturaleza, si a nosotros no nos llama la atención, yo estoy seguro que a los chilenos que nos están viendo en su casa sí les llama la atención. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Y luego de las 2 palabras, le vamos a devolver la palabra a la ministra y si quiere referirse a ese segundo punto. Diputado Schubert. Muchas gracias, presidente. Yo agradezco esta sesión porque la verdad es que habemos muchos preocupados de lo que está ocurriendo en estos últimos meses de gobierno respecto de, como bien señaló la canciller subrogante, las políticas de relaciones exteriores, que es una política de Estado. A este gobierno le quedan pocos meses, pero luego las situaciones de descomposición de las relaciones o el habernos etiquetado respecto de un sector u otro es algo que va a costar mucho tiempo recomponer. Y todavía estamos a tiempo, porque aún no ocurre esta reunión del BRICS, y yo espero que el gobierno recapacite. La pregunta es, ¿qué gana Chile? ¿Es este el momento? Porque tal vez en otro momento, esto donde existiera menos polarización, donde no existieran bandos que se están formando, sería menos grave el adoptar una postura e intentar cargar la balanza hacia un lado. Pero la verdad es que estamos en un momento de inestabilidad donde la prudencia debiera ser lo que conduce las relaciones internacionales, y no vemos prudencia. Es más, el cargar nuestro favoritismo hacia un sector o hacia un grupo no va a cambiar la realidad del mundo. Las guerras no van a terminar, no se van a hacer uno más rico ni más pobre, pero por el contrario, lo único que podemos tener es un perjuicio. El perjuicio de habernos etiquetado y habernos marcado como aquellos que apoyaron a un sector en perjuicio de otro, algo que es absolutamente innecesario y que en nuestra historia no habíamos hecho. No es necesario que hagamos eso. A nosotros nos cabe siempre abogar por la paz, trabajar para que el planeta funcione mejor y hacer todas las contribuciones que podamos y velar siempre por el interés no de la ideología de un gobierno turno, sino que de la República, de Chile y de todos los chilenos. Es extremadamente grave que vaya nada menos que el propio presidente de la República a ese acto. Yo quiero solicitar que nosotros optemos un acuerdo de enviar una misiva a Cancillería solicitando que Chile no asista a esta ronda del BRICS, porque aún estamos a tiempo. Y en subsidio, solo en subsidio, que no vaya el primer mandatario. Porque la señal es muy potente.
todos están mirando con quién nos aliamos. Tenemos un profundo problema con Estados Unidos. Nuestras relaciones están muy deterioradas. Entonces, es el mejor momento para ir a una actividad donde, como señala la canciller subrogante, tampoco es tan gravitante. Nos invitan, no hay nada formal, no hay un comité permanente. Bueno, si no es tan importante y tan formal, y ya fuimos a la India y ya hemos ido a China 2 veces en poco tiempo, era necesario hacer este gesto diplomático con el lenguaje diplomático justo ahora. Estamos a tiempo de enmendar el camino. Por último, junto con ese oficio yo solicito también, y qué bueno que lo señor diputado Schalper también le iba a pedir, que oficiemos a la Cancillería para que explique la situación y lo que ocurrió con el ex embajador de Chile ante la OEA. También es una situación bastante extraña, que no habla muy bien de las personas que enviamos a representar a Chile, que en definitiva estaban viendo, parece que cupos y cargos para ellos mismos y no para velar por el interés de Chile, y cuando ofrecen un cargo se queda allá en circunstancias que la práctica y la normativa incluso de la OEA es que aquello no se permite. Entonces también les pediría nuevamente, no sé si tiene algún sentido, que vean bien a quienes envían, a quienes escogen como embajadores y como representantes de Chile, porque no es primera vez que tenemos un problema con ello. Yo pido que el presidente de la República escuche a los asesores de Cancillería, que saben de la materia y de la significancia que tiene un decir o no decir algo, o un asistir personalmente o no asistir a alguna parte. Todavía estamos a tiempo de recapacitar. Solicito este acuerdo para oficiar y solicito a través por intermedio de usted, señor presidente, y por intermedio de usted, señora canciller subrogante, al presidente de la República que recapacite y no asista a la reunión del BRICS. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Ha pedido la palabra el diputado Undurraga? Yo voy a postergarme para que pueda hacer uso de la palabra inmediata. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra subrogante, a todo su equipo. Yo quisiera hacer una reflexión a propósito de este tema, pero un poquito más general. Hace casi 4 años, cuando asumí como diputado, bueno, dentro de mis prioridades estaba la Comisión de Trabajo, acá me asignó la Comisión de Trabajo, sacamos la reforma de pensiones, y tenía otra comisión como segunda alternativa y finalmente esa no resultó. Pero me dijeron, mira Alberto, andate a Relaciones Exteriores, porque en Relaciones Exteriores es una comisión donde se trabaja sin conflicto, son solo políticas de Estado, son solo políticas de Estado y a veces entonces es un espacio de construcción en base al interés de Chile. Entonces, mi pregunta a la ministra es, ¿qué ha pasado o qué se ha dejado de hacer que recurrentemente los temas de política exterior empiezan a ser también parte de la agenda interna? Porque uno ve gobiernos anteriores para el nombramiento de embajadores, por ahí el presidente Piñera nombró a su hermano en alguna oportunidad y un lío, pero más bien estaba focalizado en el nombramiento de embajadores y las disputas entre embajadores de carrera y embajadores políticos. Eso pasa al principio de los distintos gobiernos. Pero ¿qué ha pasado? Y si hay algo que ya no solo para decirle al gobierno lo que no ha hecho bien o las imprudencias que en diversas oportunidades ha hecho el presidente, si hay algo que a lo mejor los parlamentarios tenemos que reenfocar. Se lo pregunto también con la mejor disposición, porque yo creo que de verdad la política exterior debiera ser una política de Estado. Y a mí me parece imprudente lo del BRICS, que el presidente vaya, no por la existencia del BRICS en sí mismo, sino por el contexto en este momento. La presidenta Bachelet en su momento también fue como invitada al BRICS, pero en otro contexto. Me parece imprudente, está bien. Pero más allá del hecho puntual que hoy día nos convoca a esta conversación o a esta sesión, ¿qué ha pasado que la política exterior se ha transformado en campo de batalla de política interna también? Eso no era frecuente en Chile. No era frecuente en Chile. Y creo que no le hace bien a Chile. Entonces, porque a propósito de esa reflexión, aquí habemos representantes de distintos sectores políticos, nos podemos quedar con esa reflexión para adelante para reconstruir, ¿no? Para reconstruir una relación, y eso vale para el gobierno, también vale para nosotros, reconstruir y que vuelva a ser la política exterior una política de Estado reconocida como tal, no solo en lo formal, sino que también en lo declarativo. A propósito de eso, y con esto termino con una pregunta, quisiera saber si se convoca o no se convoca de manera frecuente al círculo o las reuniones de ex cancilleres. Entiendo que eso era una fórmula, yo fui ministro de Obras Públicas en su momento, y una fórmula para tener política de Estado era convocar a los ex ministros
de distintos partidos, y eso generaba algún tipo de relación y de visión más común, más allá de las legítimas diferencias. Hasta ahí mi exposición, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Es que hay palabras pedidas. Diputado Venegas, diputado Soto, diputado Alavés. Y también diputado Moreira y luego yo. Bien. Vamos a hablar. No, lo mío es bastante breve y está en la misma línea del diputado Undurraga que me antecedió por su intermedio, presidente. Yo también siempre supe que las relaciones exteriores las tenía el monopolio, la exclusividad del presidente de la República o la presidenta de la República. Y esto es fundamental porque esto no es un terreno donde se puedan demostrar las características peculiares y particulares de la política interna hacia afuera, porque para afuera somos un solo país, somos un Estado. Y en ese sentido yo incluso también puedo criticar muchas situaciones que ha tenido, por ejemplo, el propio presidente de la República, en el sentido de no haber generado ciertos consensos básicos cuando emite ciertas opiniones, a pesar de estar prácticamente muchas de ellas de acuerdo, pero siento que él debería haber generado, socializado mucho más ese tipo de intervenciones, y comparto ese criterio. Pero en la misma lógica que señalaba recién el diputado Undurraga, por su intermedio nuevamente, presidente, yo he leído desde que se hace esta invitación y las críticas, he leído a los teóricos del derecho internacional. He tratado de profundizar al respecto. He tratado de salir más allá de la contingencia política para tratar de tener una visión un poco más académica, si se le quiere llamar o denominar de alguna manera. Y no hay ninguno de los teóricos del derecho internacional, de cualquiera sea de los sectores políticos, que señalen que no es conveniente ir a un lugar donde se le ha invitado. Ninguno, no he encontrado ninguno. Dicen y señalan que no es conveniente adscribir. Dicen que no es pertinente, que no es apropiado ser parte de los BRICS, pero sí ir a una invitación de esta naturaleza. Y yo creo que eso es conveniente. Cuando se le invita al Estado de Chile para analizar, para ver qué es lo que está ocurriendo, por qué el Estado de Chile no debe ir. Sobre todo si nosotros somos un Estado tan pequeño y nuestra única posibilidad de crecimiento económico es precisamente a través de las relaciones exteriores, a través del intercambio comercial. ¿Acaso una de las candidatas, por ejemplo, el otro día en las primarias no fue fuertemente criticada por todos los sectores prácticamente cuando se señalaba, por ejemplo, que el crecimiento y el desarrollo económico se tenía que dar volviendo a la lógica de la sustitución de importaciones? Es que no estamos un poco en la lógica precisamente de que entendemos que ya hemos racionalizado, que sabemos que precisamente la única posibilidad de que nuestro país pueda tener un desarrollo económico hacia el futuro es tratando de generar el mayor grado de acuerdos internacionales en términos comerciales. Entonces, ¿cómo no va a ser apropiado que a lo menos vamos a una invitación? Y a mí me llama la atención lo que decía el diputado Undurraga nuevamente, porque yo siento que efectivamente hay temas que son de la contingencia, de la coyuntura, que estamos a 3 o 4 meses de elecciones. Pero tal, y utilizando el mismo argumento que señaló en contra de esto recién, hay cosas que prevalecen, que es el Estado de Chile, más allá del gobierno. Y eso significa, por lo tanto, que es conveniente ir explorando las relaciones económicas que podamos emprender en el futuro. Aquí no sabemos quién va a gobernar para el próximo año. Sin embargo, tenemos que dejar la sustentabilidad en términos de relaciones que permitan hacer que a Chile le vaya bien. Y yo no entiendo por qué esa obstinación de siquiera cerrar la posibilidad para concurrir a una invitación a escuchar, no a ser parte, a escuchar, solamente eso. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Soto, diputado Alavés, diputado Moreira. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra subrogante, a su equipo. Yo quiero desdramatizar un poco la concurrencia del presidente y de Chile en su persona a los BRICS en calidad de invitado. Creo, presidente, que si bien el escenario internacional efectivamente es complejo y hay que moverse con mucha prudencia y cautela, tampoco podemos restarnos de cualquier espacio de incidencia y participación relevante para los intereses de nuestro país. Se trata de un espacio donde quien invita y quien es anfitrión es Brasil, que es un Estado y un país
socio estratégico y probablemente el más relevante de nuestro continente, de Latinoamérica, a lo menos. Y con quienes tenemos una relación política, cultural, económica, social, en todo ámbito tremendamente estrecha. Y que no sería bueno afectar por otro tipo de consideraciones. Se trata de un espacio donde hay países como India, como China, que han sido recientemente además visitados por el presidente Boric con altas delegaciones, justamente entendiendo que el escenario geopolítico, pero sobre todo económico y comercial a nivel mundial, requiere también que países pequeños como el nuestro diversifiquen sus relaciones y que pongan los huevos en distintas canastas por el bien de Chile, por el interés de los chilenos. Yo no vi a nadie criticar cuando el presidente Boric visitó India o visitó China con ese objetivo. Al contrario, se celebraron los acuerdos, los convenios que en ese contexto de verdad se suscribieron y que pueden ser muy beneficiosos para nuestro país. Por lo tanto, me parece que desde esa perspectiva es evidente que hay cosas que pueden ser positivas para los intereses de Chile. Por supuesto que hay otros estados que son muy cuestionables, pero cuya presencia o participación no tiene bajo ningún punto de vista por qué cambiar la posición que ha tenido Chile respecto de conflictos en los cuales son parte de esos estados. Por ejemplo, participa Rusia, y Chile ha sido probablemente de los países más claros y enfáticos en condenar la guerra contra Ucrania y en defender a Ucrania y al pueblo ucraniano. Claro y enfático en eso. Y lejos de hacer que una mera concurrencia en calidad de invitado a una instancia donde Rusia participa como un miembro más pueda cambiar la posición de Chile, puede ser al contrario una instancia relevante donde Chile puede ir a reafirmar esa posición con más fuerza para hacerla valer. Lo mismo respecto de la presencia de Irán. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que Chile se ha puesto del lado de Irán. Absolutamente nadie. Cosa distinta es lo que ocurría anteriormente respecto de la situación Israel-Palestina en territorio de Gaza. Pero una vez que ingresa Irán a este conflicto, la cosa cambia. Cambia, efectivamente. Y Chile y el presidente, de cierta manera, también se repliega y creo que lo hace de manera correcta y prudente. Porque una cosa es defender con fuerza el interés humanitario que está detrás de una masacre y un genocidio como el que ocurre en Gaza por parte de Israel, pero otra cosa, ¿verdad?, es hacerlo o seguir haciéndolo con el mismo énfasis cuando quien se pone detrás es un Estado vinculado al terrorismo. Si tú tienes a un Estado vinculado al terrorismo por un lado y a un Estado genocida por el otro, creo que lo prudente es mantenerse neutral y replegarse en esa posición. Y creo que es lo que ha ocurrido. Y yo no veo... El presidente fue claro y enfático en condenar la guerra y específicamente condenó en su momento el ataque de Israel y condenó el ataque terrorista de Hamás. Les pido respeto por las palabras. El diputado Moreira le va a tocar su turno de... Con posterioridad condenó tanto los ataques de Israel como los ataques de Irán. Y hizo un llamado claro a la paz y al entendimiento. Y se condena la guerra siempre. En eso ha sido absolutamente claro. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad, ningún atisbo de duda de que el presidente vaya a plantear una cosa distinta a lo que ya ha planteado una y otra vez en representación del Estado de Chile y por lo tanto de todos los chilenos. Al contrario, una instancia para reafirmar nuestra postura y hacerla valer con más fuerza y alzar la voz si es necesario. Entonces, desde esa perspectiva, a mí no me parece para nada incorrecto, para nada imprudente. Una cosa sería distinta si
si alguien estuviese planteando que Chile debe formar parte de los BRICS. Yo sería el primer opositor a eso. Eso sí sería abiertamente imprudente. Eso sí sería tomar partido respecto de la pugna hegemónica que hay hoy día entre estos dos polos en el mundo. Pero una concurrencia en calidad de invitado, donde vamos además desde la posición de Chile, que es clara y conocida en estas materias, me parece que no representa ningún riesgo en la medida que seamos claros en lo que vayamos a plantear. Por el contrario, no se puede, presidente, y con esto termino, aseverar que la sola concurrencia signifique, en calidad de invitado, insisto, signifique tomar partido, porque no es así. Porque no es así. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Lavé, diputado Moreira. Muchas gracias, presidente. Presidente, saludar a la subsecretaria en su calidad de ministra subrogante. Presidente, primero, así como el diputado por su intermedio, presidente, el diputado Undurraga, hace una reflexión, yo quiero hacer lo mismo, pero probablemente con otra visión. O a lo menos con datos un poquito más objetivos, puede ser. Presidente, lo que ha hecho este gobierno, a casi un poquito más de 200 días de terminar su gobierno, en mi parecer, gracias a Dios, porque soy creyente, presidente, ¿sabe lo que pasa? Pero usted viene llegando, ex precandidato. No, pero... Te hubiese ido mejor que mucho, ¿eh? No. Sí, tome asiento y póngase serio, por favor. Mantengamos Gracias. el orden, por favor. Presidente, mire, las relaciones... Llega al final y llega a desordenar. Las relaciones exteriores que ha llevado este gobierno, primero la ha llevado vía Twitter, lo cual a mí a lo menos me complica. Yo no me imagino al... Ya, presidente. Muy bien. Les propongo que apliquemos el reglamento. Presidente, yo le propongo que aplique el reglamento Sí, y le llame la atención Le acabo de a los hacer. parlamentarios que se están riendo, porque no está respetando un parlamentario que está acá democráticamente elegido, y además no lo está respetando usted, presidente. Sí, Y además haga tampoco a uso de la palabra, subsecretaria. Haga uso de la palabra, sí. Les acabo de llamar la atención a todos. Presidente, como estaba diciendo. Dígame usted si sí o no. Porque ya las relaciones están difíciles. Diputado, le he llamado la atención a todos. Ok. Y ahora usted tiene la palabra y espero que respeten esa palabra nuestros colegas. Muchas gracias, presidente. Muy bien su liderazgo. Presidente, las relaciones internacionales, al igual que lo que acaba de pasar en esta comisión, a raíz de la reflexión del diputado Undurraga, ha sido un despelote, ha sido vergonzosa. Las señales no han sido claras. El presidente de la República se ha reído de las relaciones exteriores que se han llevado hasta este gobierno. La democracia que hoy día el presidente Gabriel Boric ha tocado y ha manoseado ha sido peligrosa. Porque el BRICS, mire, puede ir de invitado, puede ir de colado si quiere. ¿Sabe cuál es el problema? Es que la señal nuevamente equivoca. ¿Sabe por qué? Porque hoy día geopolíticamente nos está para darse gustos personales. Y se los está dando el presidente de la República, presidente. Y sabe más, y esos países que van o son miembros, ya tenemos buenas relaciones y ya tenemos relaciones comerciales. No es necesario dar ninguna otra señal. Porque una de las cosas que permiten estos tratados es mantener esa seriedad. Pero ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está que pone en duda nuestras relaciones exteriores? Es que está Irán, en que está Cuba, en que está Venezuela, en que está Nicaragua. O sea, los invitados a la fiesta son bien fome para posible democracia. Y cuando tenemos a una candidata a la presidencia que sale desde el gobierno de ustedes, porque la DC gobernó o está gobernando, el PPD está gobernando con este gobierno, entonces, ¿sabe lo que pasa, presidente? Es que yo creo que las señales de verdad nuevamente están equivocadas. Y no solo en este caso, en toda la historia de este mandato en materia de relaciones exteriores. Por eso suscribo absolutamente a todo lo que ha dicho el diputado Chapo por su intermedio. Pero el presidente Gabriel Boric se ha reído
de todos los chilenos en materia de relaciones exteriores. Y cuando va y dice que va a ir al BRICS, es más, yo le digo a los parlamentarios, como el parlamentario Undurraga por su intermedio presidente, que le pide o que reconsidere, o como otros parlamentarios, a la ministra subrogante, que considere su participación. Yo les digo, la mala noticia es que ya está tomada la decisión. Ya está tomada la decisión. Y vamos a ver cuáles son los costos para Chile. Porque a unos parlamentarios, como el diputado Soto por su intermedio, le puede gustar o no gustar Estados Unidos, pero Estados Unidos es un socio estratégico nuestro. Militar, política y además comercialmente. Entonces a esos socios se les respeta, a esos socios se les dan buenas señales. Y si el presidente fue a la India a construir relaciones comerciales, me parece perfecto y extraordinario. Y así lo hemos dicho todos. Pero la señal que está dando en ir a escuchar lo que Irán pueda decir en las materias que el BRICS está convocando es un error. Porque con esto voy cerrando, presidente, las relaciones exteriores, que francamente son uso exclusivo del presidente de la República, eso lo entendemos todos los que estamos en esta comisión, nuevamente está dando una señal al mundo, ni siquiera a los chilenos, al mundo, tremendamente equivoca. Y de eso, lamentablemente, quien gobierne más adelante, lo primero que va a tener que hacer en sus 100 primeros días va a tener que reconstruir las relaciones exteriores de Chile con el mundo. Espero que no sea la ministra Jara o la ex ministra Jara, para que reconstruya todo con aquellos países que ninguno ha sido capaz de condenar por el tema de los derechos humanos hoy. Entonces, presidente, pongamos las cosas en su lugar y de verdad ir al BRICS es un error. Utilizar la cuenta pública para un gusto personal, político, ideologizado, extremo, también es un error. Así que, presidente, yo tengo una imagen en la cabeza cuando un embajador de Chile en Europa se saca una foto comiendo langosta y después con las patas arriba de la polola, adentro del auto. Creo que eso, y ahí comienza el desastre de las relaciones exteriores de este país, porque son niños gobernando, y eso es lo más peligroso. Y lamentablemente aún quedan días, gracias a Dios, un poquito más de 200. Gracias, presidente. Diputado Undurraga. Solo reglamento que se saque de acta que la ADC participa el gobierno. Creo que se equivocó el diputado Lavés. Gracias. Muy bien. Diputado Soto. Es de reglamento. Tienen un No, gracias, minuto. presidente. Sin compartir en nada los argumentos planteados por el diputado Lavés, creo que corresponde pedir disculpas por las burlas, ¿no? Creo que, más allá de las diferencias de opinión, creo que corresponde darlas en un marco de respeto. Muy bien, muchas gracias. Diputado Moreira. Yo también voy a empezar diciendo disculpas porque interrumpí a un diputado que estimo mucho. A ver, todos tenemos claro que quien dirige la política exterior es el presidente, y el presidente puede tomar las determinaciones que él quiera. Si quiere va, si no, no va. Pero acá hay diferencias. Hay un sector en el cual nosotros pensamos que es imprudente que en este momento vaya a este organismo. No porque esté en contra del organismo, sino, hay que decirlo, por la presencia de Irán. Un Estado genocida, ya que les gusta usar mucho la palabra, en que ellos financian el terrorismo. Yo no entiendo cómo tienen un Estado de esa naturaleza. Y en cuanto a la neutralidad, ¿qué neutralidad ha tenido el presidente de la República? La imprudencia de todos los diplomáticos, que la mayoría son amigos del señor presidente. Hay que decirlo. Ahora con lo que está pasando con la OEA, o sea, el diplomático que estaba ahí, estaba trabajando para él, no para el Estado de Chile. Y eso no puede ser. Yo entiendo de que es verdad que se ha tomado la política interna, todo lo que es exterior, pero se debe a eso, a la imprudencia del área diplomática, derechamente a los embajadores, y quiero insistir, amigos del señor presidente. Eso no puede ser, entonces por eso se toma la agenda interna. Y quiero aclarar una cosa, se habla de neutralidad. El presidente con el caso de Palestina e Israel
tomó parte ya, y está bien, él puede hacer lo que estime conveniente, pero no es adecuado por la política que ha tenido siempre Chile, que es la neutralidad. Hoy día tenemos un gran ministro, yo lo quiero reconocer, pero yo creo que el presidente no escucha a ese ministro de Relaciones Exteriores, un hombre que tiene una trayectoria muy grande, porque a mí me cuesta creer que el ministro no lo va a aconsejar de la mejor forma que corresponde, pero parece que los oídos están cerrados. Ese es el asunto. Por eso se tomó la agenda interna, por todas las imprudencias que han habido en nuestro país con respecto al área diplomática y de relaciones exteriores. He dicho, gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Mirosevich. Luego yo y terminamos la ronda. Gracias, presidente. A mí no me gustan los BRICS como primera idea. Yo creo que no es buena idea participar. Pero de ahí a concluir que eso va a demoler nuestra política internacional o nuestro prestigio que tenemos ahí, yo no veo cuál es el tranco, digamos. No creo que estén conectados los puntos, sinceramente. Alguien podría decir, en cambio, que es lo que digo yo, me parece que es una mala decisión ir o aliarse con los BRICS, que es un grupo político más que otra cosa, pero de ahí a decir de que toda la política exterior llevada a cabo por el gobierno ha sido terrible y que eso es demoler el prestigio que Chile ha construido a nivel internacional y es un tremendo error. No, yo me refiero al diputado Lavé por su intermedio, presidente. Eso es lo que yo le escuché al diputado Lavé, que la política exterior ha sido un desastre en este gobierno y eso es falso, porque no es verdad. Chile, y lo que digo es por qué al interior de nuestro país estamos intentando demoler el prestigio que hemos construido, que ha costado tanto, que se ha construido sucesivamente en distintos gobiernos. Uno podrá decir esa decisión particular no me gusta, esta otra, pero de ahí a hacer un juicio general y demoledor no ayuda en nada, sinceramente. No, yo creo que el presidente no debería ir a la cumbre, no creo que los BRICS sean nuestros mejores aliados, pero eso no creo que comprometa, menos ir en calidad de observador, no compromete eso en ningún caso nuestra prestigiosa política de alianzas que hemos construido, porque Chile es un país serio, un país que honra su palabra, un país que tiene claros los principios que defiende a nivel internacional. Esa es la verdad. Y creo que de ahí a la conexión casi de simpatía por el régimen iraní, ¿de dónde? El régimen iraní es una teocracia fanática, extremista, que no es un ejemplo para nadie. Por lo demás cree que las autoridades las pone Dios, parecido a lo que he escuchado aquí, digamos. Las pone y las saca, no. Es una teocracia fundamentalista, que por lo demás es un peligro para la seguridad internacional, por supuesto que sí. ¿Qué duda cabe? Pero no creo que eso verdaderamente esté ni en la cabeza del presidente ni de nadie por el hecho de participar de una cumbre de BRICS, sinceramente. Son declaraciones un poco exageradas. Y por lo que entiendo, y termino con esto, la ministra subrogante podrá aclararlo más, pero participar de una cumbre en calidad de observadores no nos hace partícipe o no está variando la política de alianzas que tiene Chile. Eso es lo que yo entiendo al menos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a hacer uso también de la palabra como integrante de la comisión. Yo estoy muy en desacuerdo con la mayoría de las intervenciones que critican este viaje. Creo que se equivocan. En particular porque evidentemente es una decisión del presidente que no ha sido consultada con el Parlamento porque no tiene por qué consultarla, pero que si esto avanzara y quisiera el presidente de la República, este presidente, cualquier presidente que venga, decidiera avanzar y ser socio, o más aún, si fuera integrante, eso sí es con consulta al Parlamento. Debería haber un tratado, ¿no? Y no podría hacerlo de mutuo propio, si pudieran aclararlo.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? Primero aclarar también que la I es de India, no es de Irán, para que nadie se pueda confundir que nos están escuchando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esos países? Con Brasil tenemos relaciones comerciales, relaciones comerciales con todos, tal vez menos con India y menos con Rusia, pero tenemos relaciones comerciales. Gran parte del salmón del sur, que tiene graves problemas ambientales, se va a Rusia. O sea, hay relaciones comerciales. Y hay un país, evidentemente, de esos 5, que no es Sudáfrica, que no es Brasil, que no es China. Yo no he visto jamás a la derecha criticar que tengamos relaciones comerciales con China, que es un país comunista. Es con Rusia, porque Rusia es un país invasor, y en esta misma comisión hemos recibido al embajador de Ucrania y hemos respaldado todos los pronunciamientos en favor de Ucrania. No nos perdemos. Pero yo les aviso que Estados Unidos también está en guerra, y que Estados Unidos también es un país invasor, y que está financiando un genocidio, que acaba de bombardear Irán, que hace un tiempo se fue de Afganistán, en donde fue un país ocupante. Estados Unidos no es un país que esté en paz, es un país que está en guerra y que es agresor en el Congo. Entonces, esta visita en calidad de un país observante tiene un sentido, creo yo, de también hacerse cargo de lo que hoy día el gobierno de Estados Unidos está haciendo. Hace poco tiempo estábamos conversando en esta mesa sobre un arancel del 10% impuesto de manera unilateral, ¿no? de un presidente que dispara aranceles para el mundo, literalmente. Entonces, en ese contexto de inestabilidad y de un retroceso en términos del comercio internacional por parte de Estados Unidos, o sea, se vuelve proteccionista y China se abre al mundo, una cosa muy insólita, es totalmente recomendable que miremos lo que está pasando con los BRICS, porque no es una alianza militar, es una alianza económica fundamentalmente. Y así como la Unión Europea hoy día tiene una moneda única, no nos sorprendamos de que los BRICS tengan una moneda única. Hoy día cuando comerciamos con China, no lo hacemos en pesos chilenos ni lo hacemos en yuanes, lo hacemos en dólares. Y eso es raro. Es normal, digamos, pero si uno lo revisa bien, ¿por qué tenemos que comerciar con monedas de otros países, un tercer país? Y lo que está empujando el BRICS es a acercar esa economía en términos financieros también, y no nos sorprendamos que, así como la Unión Europea pasó de una asociación económica hoy día a la Unión Europea como la conocemos, después de un largo camino, los BRICS sean finalmente si bien no están todos los países colindantes, ¿no? Pero terminan siendo una comunidad económica muy relevante a la que Chile finalmente no se va a poder abstraer. Entonces, yo no veo dramatismo, más que la foto que le puede molestar a alguien, en que el presidente haya tomado la decisión de asistir este domingo y lunes, entiendo, a esta reunión de BRICS en Brasil, invitado por el gobierno de Brasil, y creo que eso debe ser también una señal hacia Estados Unidos de que debe ser un buen socio también. No puede pasarle por encima o querer pasar por encima del resto de los países disparando aranceles de manera unilateral porque no le gusta alguna decisión que algún país está tomando. Entonces, si queremos defender nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra neutralidad, no podemos quedarnos secuestrados con relaciones comerciales solamente bajo el ámbito de los países que conviven con Estados Unidos. Eso, le devolvemos la palabra a la ministra. Muchas gracias, señor presidente. Primero parto señalando por su intermedio que bajo ningún punto de vista venimos a esta comisión a regañadientes, al revés, venimos con
con toda la voluntad de diálogo que requiere, además, como decía al principio, la construcción de la política exterior, que más allá de la conducción del presidente de la República es y tiene que ser una política de Estado, y parte importante de las discusiones, las conversaciones que tenemos entre los distintos poderes del Estado también son parte importante de la lectura o la imagen que se hace en el exterior respecto a lo que somos y nuestra capacidad de diálogo. Yo creo que en eso Chile sigue teniendo un rol fundamental desde el punto de vista de nuestra reputación. Parto tal vez con uno de los temas que se planteó, que no era necesariamente parte de la invitación que se nos hiciera, pero creo que en la lógica también de rendir cuentas y de contar qué es lo que estamos haciendo también es una oportunidad para señalar cómo ocurren los hechos y cómo se precipitan los hechos. Lo cierto es que a propósito del ex embajador Krajewicz, que renunció a la OEA para asumir una responsabilidad, invitado además por el nuevo secretario general de la OEA, Albert Randim, para ocupar un cargo que no es extraño desde el punto de vista de la labor, además, que el propio embajador cumplió durante su periodo como embajador. Hay dos cosas que ocurrieron que además, donde tuvo el ex embajador Krajewicz un rol muy destacado. El primero, diría yo, la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que tuvo una participación muy fundamental, vinculados además al pilar de la democracia, que es la secretaría a la que se le ha invitado a liderar, y el segundo, el Grupo Voluntario de Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana. Déjenme decirles que particularmente en este segundo punto, donde Chile tuvo liderazgo de la mano del ex embajador Krajewicz, nos tocó participar en varias oportunidades poniendo y proponiendo metodologías de trabajo de manera tal de que la conversación sobre la democracia en la región, nunca una conversación fácil, estuviera sobre la mesa, y fue siempre destacado el rol que tuvo el embajador. En consecuencia, y esto es potestad del secretario general de la Organización de Estados Americanos, hubo una invitación al embajador Krajewicz. Se ocupó además una potestad reglamentaria para poder efectivamente proponer al comité, a la asamblea, a la comisión de la OEA, la posibilidad de saltarse una potestad reglamentaria, cosa que no había ocurrido en más de una oportunidad además, y eso permitió que efectivamente él asumiera. Él renuncia como embajador y a partir de, si no me equivoco, el 1 de julio, el 2 de julio, y asumía en esta nueva posición. Pero no una posición que fuera ajena al trabajo que el embajador Krajewicz ya venía haciendo en la OEA y que fue reconocido por sus pares, que son quienes por unanimidad además votaron porque él fuera parte en el fondo y pudiera asumir esta responsabilidad, por lo tanto reconocido por sus pares, pero además una invitación que le hiciera el actual secretario general de la OEA, Albert Randim. Por lo tanto, no nos queda más que nosotros felicitar esa labor y asumir que esto es un reconocimiento al trabajo que hizo el embajador en eso, en esa misión. Y entendemos, por cierto, que hubo ahí además un apoyo transversal de todos los países que son parte de quienes toman la decisión. Sin perjuicio de eso, por cierto, si se nos oficia a Cancillería respecto a este tema en particular para aclarar cualquier duda que pueda existir en esta comisión, encantados vamos a estar de responder ese oficio para mayor cantidad de antecedentes que se requiera. Lo segundo, respecto a la situación de los BRICS y la invitación de los BRICS. Yo la verdad creo que, como se ha señalado, lo señalaba en mi intervención y lo dijeron algunos también señores parlamentarios en esta comisión, esto obedece a una invitación que nos hiciera Brasil, un socio estratégico para nosotros en esta región, que tiene la presidencia además hoy en día de este órgano, el año pasado G20 que organiza esta reunión a la que también fuimos invitados, y en calidad de invitados nosotros no suscribimos ninguna declaración, porque no nos corresponde, y tampoco, por supuesto, estamos evaluando bajo este prisma, bajo esta invitación, la incorporación a los BRICS, porque tal como lo ha dicho el presidente de la República, lo ha señalado nuestro canciller, no está en discusión hoy en día la incorporación a los BRICS porque no es parte del tema, del tema de discusión. Sí creemos que evidentemente en un escenario complejo, como tenemos hoy en día, geopolítico complejo, la diversificación y la conversación en distintos espacios, no nos hemos restado de foros multilaterales, es parte importante también de la política de inserción de nuestro país. Nuestro país tiene un compromiso desde la reinauguración de la democracia en 1990, un compromiso con la diversificación de sus relaciones políticas,
económicas, comerciales, y por supuesto también somos parte y creemos firmemente en el multilateralismo y por lo tanto participar en distintos foros no es para nosotros una dificultad, al revés creemos que participar en la calidad que estoy explicando que estamos participando, es decir, como invitado y no con otro compromiso adicional, es una posibilidad, creemos también de seguir profundizando con particularmente algunos de los socios, que también señalaba en mi intervención, son además socios económicos relevantes para nosotros, seguir profundizando, por supuesto, esa relación. ¿Por qué no se invitó a otros actores, entre ellos el Parlamento, a discutir si se participaba o no? De nuevo, porque, como bien se señalaba, la política exterior la conduce el presidente de la República. La invitación a un foro, que es en calidad de invitado, obviamente es decisión del presidente de la República. Si la decisión fuera otra, por incorporarnos a un foro de estas características, por supuesto también que es de toda lógica que esta conversación, como le señaló el propio presidente de la República, se abra a distintos actores, se abra con otro poder del Estado, en este caso el Parlamento en particular. Entonces, restarnos de un espacio cuando nos invita a Brasil, francamente, no perdemos ni ganamos nada, creemos en este contexto, más bien es un gesto, además, particularmente hacia Brasil, que creemos que es un aliado para nosotros fundamental, como varios de esos otros países también, con quienes además estamos hoy en día negociando distintos instrumentos. Dicho lo anterior, creo que tampoco esto pone en riesgo la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque efectivamente nosotros tenemos más de 200 años de relación con Estados Unidos, relación bilateral, un tratado de libre comercio que hoy en día, algunas de las disposiciones, a propósito de las disposiciones arancelarias, se están discutiendo con la USTR en Estados Unidos, liderado por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales y su equipo. Una muy buena conversación por lo demás con Estados Unidos. La semana pasada me tocó ir como jefa de delegación a la Asamblea General de la OEA, tuvimos reuniones bilaterales con Estados Unidos, fue de público conocimiento además que efectivamente nos reunimos y la verdad es que no está en riesgo, más bien lo que se transmite del Departamento de Estado de Estados Unidos, que hay un reconocimiento importante respecto a la estabilidad y lo que Chile representa en la región. Y creo que eso fue parte importante también de esa conversación. Por último, yo quisiera simplemente señalar, y solo a modo de tal vez un pincel dentro de muchas cosas que podríamos señalar, pero la verdad es que yo creo que nosotros hemos tenido en esta administración varios logros en materia de política exterior, más aún en un escenario bien adverso en términos geopolíticos. Yo creo que el escenario que estamos viendo a nivel mundial, probablemente, y lo han dicho muchos analistas, no lo decimos nosotros, es un escenario que es el más complejo tal vez después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Un escenario donde hay redefinición de muchas cosas en la geopolítica mundial. Y en ese escenario complejo, un país mediano como el nuestro, por supuesto que está navegando en materia de política exterior la conducción de una mirada a largo plazo en la que insistimos permanentemente con vocación de diálogo, lo hemos hecho permanentemente desde nuestra Cancillería y hemos hecho cosas tan importantes como aprobar el acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, que está en proceso de tramitación, que además ha habido una implementación importante a propósito del acuerdo y la parte provisional de ese acuerdo que ha entrado en vigencia recientemente. Hemos ampliado nuestras relaciones, nuestros vínculos comerciales. Hoy en día estamos discutiendo en esta otra comisión, como decía al principio, una ampliación y un acuerdo comercial efectivamente con Emiratos Árabes. Hemos estado avanzando con India. Es decir, nuestro país se ha dedicado a generar una diversificación en materia de su política exterior en tiempos complejos, que creemos que es importante, sobre la base de dos cosas que también son fundamentales. Por un lado, los principios de nuestra política exterior, que están claros, no los voy a repetir y que creo que no cambia ni un ápice asistir a una reunión de estas características, y también en base a el interés superior de nuestro país. Y eso no ha cambiado ni un ápice y además siempre esperamos que eso no ocurra ni hoy ni en el futuro, porque sigue siendo la política exterior una política de Estado y por lo tanto creo que ahí no hay ninguna transformación ni ningún cambio, pese a que participamos en una reunión de estas características, insisto, en calidad de invitados. Y por último, a propósito de la reflexión que hacía el diputado Undurraga, y que creo que es una reflexión que es muy importante, que también señalaba el diputado Mirosevich. Estamos navegando, como decía, en aguas complejas. ¿Por qué la política exterior pasa a ser hoy en día? Y de hecho, si uno mira distintas encuestas, temas de política exterior que nunca aparecían hoy en día en las encuestas, los debates nacionales empiezan a aparecer. Porque es evidente que las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país y también de la región empiezan a mirar que los temas de política exterior afectan su vida cotidiana.
Si hay un alza de aranceles en un país y que afecta a nuestra economía, si hay decisiones que se toman en la geopolítica mundial que terminan impactando las bolsas, eso tiene impacto en la vida cotidiana de las personas. Impacta su bolsillo, probablemente sus decisiones de vida cotidiana, de vida doméstica, impacta permanentemente las decisiones sobre viajar o no viajar a algún lugar, o impacta incluso las decisiones más básicas sobre, en el fondo, decisiones que se pueden tomar en el mediano y largo plazo a propósito de lo mismo. A eso se suma, por supuesto, que existen miradas sobre conflictos internacionales que vienen a veces a la agenda pública, producto también de la relevancia que tienen nuestras distintas comunidades, muy legítimamente planteados también en el debate público, porque así es. Y creo que en ese cuadro, y a propósito de lo mucho que nos toca en materia de relaciones internacionales, representar con mucho orgullo a nuestro país en distintos lugares, hay un activo que tiene nuestro país que yo creo que no podemos perder de vista en nuestras conversaciones nacionales. Chile goza de un prestigio a nivel internacional siendo un país mediano, un prestigio a nivel internacional por la solidez de sus instituciones, por la calidad del debate público, que creo que no podemos perder. Y parte importante de las posibilidades de tener este tipo de discusiones precisamente apuntan a esa línea. Nuestra política exterior seguirá siendo, siempre esperamos, una política de Estado que esté en función de los chilenos y chilenas de nuestro país y en función, por supuesto, de los principios que profesa nuestro país, que le hacen por lo demás tener esta reputación y este prestigio. Y con eso cierro. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Undurraga. Sí, es que a propósito lo vea, no sé si está dentro de los temas de tabla, pero a propósito lo vea, ¿cuál fue exactamente la posición de Chile respecto al nombramiento de Rosa María Payá? Que he escuchado versiones distintas. Lo primero es señalar que las votaciones son secretas. Las votaciones en el marco de la Asamblea General, ¿cómo está? En el marco de la Asamblea General respecto a nuestras posiciones. Nosotros escuchamos a todos los candidatos, o sea, a todas las posiciones, más bien a los países que presentaban a sus candidatos. Valoramos mucho la posición efectivamente de distintas, particularmente de aquellas candidaturas que tenían una posición muy reconocida en materia de defensa de los derechos humanos. Y no estoy en condiciones de pronunciarme todavía porque hay una última candidatura que aún no está definida, por lo tanto es un proceso deliberativo en curso. Y mientras un proceso deliberativo esté en curso, todavía creo que es aventurado adelantarnos a decir cualquier cosa, pero la votación es secreta por su intermedio, señor presidente. Muy bien. Diputado Chalper. Dos cosas muy breves. Solo es una solicitud y un oficio. Respecto a la solicitud, por su intermedio, solo pedirle al gobierno, porque es evidente que estamos en veredas muy distintas respecto al juicio, que cuiden la participación del presidente en la instancia. Cuando pida la palabra, cuando se fotografíe, cuando hagan declaraciones comunes, entender que ahí está el interés superior de Chile de por medio. Y dado que por su intermedio el gobierno asumió la decisión de defender la decisión que ha tomado el embajador en la OEA, yo quisiera pedirle un oficio para que haya una posición oficial, con 4 preguntas muy breves. La primera es: ¿qué rol le asistió al embajador en el proceso que termina en la elección del secretario general? Es decir, cuando, por ejemplo, empieza el proceso y se le ve a él en reuniones parecidas del equipo de campaña, si ya la Cancillería estaba decidida o no votar por este señor como secretario general. Si es que él formó parte del equipo recolector de adhesiones para que este señor fuera electo, porque, permítanos hacer una suposición, porque no es una afirmación, uno podría entender que si él jugó un rol principal, y más aún si ese rol fue a espaldas de la Cancillería chilena, uno podría creer que todo ese rol se juega para obtener una contraprestación en este cargo que se le ha entregado, con una dispensa a una razón de 6 meses. Primera pregunta. Segunda, presidente, es si fue Chile el que propuso o fue Chile el que respaldó la solicitud del secretario general de la OEA de hacer una excepción en los 6 meses de espera que había que hacer en la renuncia. Si es algo que solicita la Cancillería para aceptar la renuncia, o más bien el secretario general es el que lo pide. ¿Quién tomó la iniciativa en ese punto? Después, presidente, y le insisto que sea por oficio, porque a mí me interesa el pronunciamiento de la Cancillería, ¿qué criterios objetivos se aplican para aceptar la renuncia de un embajador en las vísperas de una Asamblea General y cuando Chile va a asumir la presidencia del Consejo Permanente? ¿Cuál es el criterio objetivo que estima la Cancillería razonable de aceptar esa renuncia? Y por último, presidente, ¿quién va a representar a Chile en el Consejo Permanente durante el próximo semestre?
Porque fíjese que toda esta renuncia además se da en el contexto en que Chile va a asumir la presidencia del Consejo Permanente. ¿Quién va a representar a Chile? Y a mí me interesa un oficio, porque tengo la sensación de que la Cancillería ha tomado la decisión de defender esta decisión, que a muchos de nosotros nos parece un apitutamiento internacional impresentable. Muy bien, muchas gracias, diputado. El diputado Chalper ha solicitado un oficio fuera de hora de incidente, ¿no? Pero ¿para qué vamos a ponernos complicados con eso? ¿Hay acuerdo para ese oficio en tono de pregunta? No hay acuerdo. Muy bien. ¿Lo sometemos entonces a votación? Bueno, pero no hemos abierto un debate, solamente no había acuerdo y por lo tanto hay que votar. Los señores diputados que... Tome la votación. Los señores diputados que estén de acuerdo en solicitar el oficio pedido por el diputado Chalper, síganse levantar la mano. ¿Cuántos tengo yo? Inclúyeme. 1, 2, Sí. 3, 4, 5. Los señores diputados que se opongan a enviar dicho oficio, síganse levantar la mano. Aprobado el oficio, presidente. Muy bien, se enviará al oficio. ¿Y hay otra solicitud de un pronunciamiento de esta comisión del diputado Chalper respecto a los BRICS? No. Lo primero. No, pero usted pidió dos cosas. Ah, bueno, pero no hay nadie sosteniendo... Perfecto, pero usted hizo una solicitud. ¿Es sobre eso? Ah, ok. No tenemos nada que resolver entonces. Muy bien. Presidente. No es así. Muy bien. No es así, no es Bueno, así. ¿se puede aclararnos Perdón, el presidente. secretario para no cometer ningún error de forma que nos Presidente, genere más que- problemas que soluciones? Desde el momento que el señor Schubert pide el acuerdo de la comisión para enviar un oficio o una petición, no, lo solicitó, lo dijo. Muy El bien. presidente no lo sometió a votación, pero lo dijo el señor Schubert. Muy bien. Corresponde que la comisión adopte un acuerdo respecto de eso, un Muy bien. pronunciamiento al respecto. ¿Hay acuerdo para eso? Sí, yo no estoy de acuerdo. No sé si alguien más no está de acuerdo. Y por lo tanto lo sometemos a votación. ¿Quién? Perdón, No, yo lo secretario, explicó el señor Schubert ya. Sí. secretario, no estando el diputado requirente, yo no Uribe. lo digo en broma, no estando el requirente, se puede... Lo acabo de aclarar el secretario. Que sí, Yo hago propia sí. el Hubo requerimiento. una omisión mía porque debí haberlo sometido después de hablar el diputado Schubert. Y no lo hice. Pero Los señores para diputados, no tener problemas, hagámoslo ahora. Los señores diputados que respalden la petición de oficio del señor Schubert, síganse levantar la mano. Los señores diputados que no estén de acuerdo en enviar ese oficio, síganse levantar la mano. Ya lo explicamos. El oficio es para solicitar al presidente de la República que no asista. Bueno, el secretario está tomando una votación. Los señores- Que no. Rechazado el oficio. Muy bien. Rechazado el oficio, presidente. Rechazado entonces el oficio solicitado por el diputado Schubert y tenemos todas las cuentas saldadas. Sí, no se preocupe, diputado Mirosevich. Presidente, como era votación económica, no tuvimos la oportunidad de explicar, pero, a ver, yo puedo estar de acuerdo con el hecho de que no es el mejor momento para ir a una reunión de BRICS hoy, lo dije al inicio. Pero, y porque entiendo invasión rusa en Ucrania, Irán, pero otra cosa es creer de que nosotros podamos hacer un rechazo de la participación de nuestro jefe de Estado a una cumbre de esta naturaleza. El debate de fondo sobre los BRICS lo tendremos en su momento. Si es que se da bajo algún gobierno la oportunidad de ingresar o no ingresar, esa es otra discusión. Tendremos que tenerla de fondo. Yo en general creo en la política de Chile, un país no alineado. Tendremos que tener esa discusión. Pero ahora la discusión concreta que estamos teniendo es si es que es oportuno o no. Yo creo que no. En el marco de la invasión rusa a Ucrania en particular, no. Pero de ahí a nosotros como comisión pronunciarnos en contra de que el presidente concurra, eso me parece que está completamente equivocado. Pero eso quería explicar nomás como fundamentación de mi voto. Muchas gracias por su explicación. No, yo lo que... Diputado Moreira. Lo que quería decir es que
La idea era que nosotros le pidiéramos al presidente que reconsiderara su viaje. Nosotros no somos nadie para decirle que no vaya, porque esas son decisiones propias del jefe de Estado. Pero yo creo que no tiene nada de malo que la comisión le pida que reconsidere su viaje. Nadie le está diciendo que no vaya. Presidente, si en los términos de lo que dice el diputado Moreira, yo me sumo. Sí, acabamos de votar el punto. O sea, si le cambian una coma y lo votamos de nuevo, podemos estar la media hora que nos queda. Muy bien. Preferimos no censurar, así que sometamos a votación esa variante. ¿Qué será? Disculpe, presidente. Explíquela. Sí. No. Si no hay nada que explicar. El mismo diputado Schubert habló de reconsideración. Perdón. Reabrir el debate. Sí, necesitamos unanimidad para reabrir el debate y no la tenemos. Muy bien. Le agradecemos a la ministra haber venido, no a regañadientes, yo coincido con eso, en la primera oportunidad que se tuvo a poder conversar sobre este tema que evidentemente va a dar para un debate, esperamos, abierto, con tiempo, sobre un tema que es bastante importante, es gravitante para nuestro país. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.